Bueno, un clima enrarecido a pocas horas del 24 de marzo. Esto es lo que sucedió en los últimos días. No solo la intervención al teléfono de Estela de Carlotto, sino también al ataque que sufrió la militante de Hijos. Con este tema tenemos conectada vía telefónica a Lucía García, que pertenece a la agrupación Hijos. Lucía, ¿cómo te va? Soy Adrián Salonia. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, primero una reflexión, una opinión sobre lo que sucedió. Este clima enrarecido, como recién lo manifestaba, ¿no? Este ataque a la militante de Hijos, a lo de Estela de Carlotto. ¿Qué pensás? Sí, se suma también una denuncia que hizo Teresa Laborde después de dar una charla en un colegio, ¿no? Mira, nosotros lo que creemos es que hay un discurso desde el gobierno que es habilitante de ciertas violencias. No decimos que haya una responsabilidad directa, pero sí que en el caso del ataque a nuestra compañera está, bueno, ya iniciada la causa judicial y se investigará y se establecerán las responsabilidades, pero decimos que, bueno, que hay desde la campaña, ¿no?, de La Libertad Avanza, una descalificación a la lucha por los derechos humanos, una agresividad no solo para nosotras y nosotros, sino también para otros sectores, y a veces en general en el modo de dirigirse, de tratar, que no tiene que ver con lo que son los valores democráticos, las prácticas democráticas, el respeto de la institucionalidad. Vos pensás que el día que dimos a conocer el comunicado, el presidente retuiteó un posteo que refería a que usábamos a los desaparecidos. Esa fue toda su expresión pública respecto de un hecho grave en el que, bueno, debió haber dicho, ha manifestado algún tipo de preocupación y referirse a que la justicia lo tiene que esclarecer, digo, en el marco de lo institucional, ¿no? Desde ya solidarizarse, pero bueno, sabemos que ahora, Lucía, yo coincido con vos, ¿no? Y lo decía recién con el móvil en Plaza de Mayo. Javier Milei, el presidente, y sus seguidores introdujeron en el sistema político argentino la violencia verbal y gestual. Esta agresión permanente, si no pensás como el presidente, pasás a la lista de enemigos. Esta lógica que tienen de gobernar y el ataque a los organismos de derechos humanos viene desde hace rato, por lo menos en la campaña electoral también lo demostraron. Ahora, sí. Ahora la vicepresidenta con el último reportaje que dio. Y recordemos las bolsas mortuorias, ¿no?, en la puerta de la Casa Rosada. También. Nosotros pensamos que ese fue un punto de inflexión respecto de la violencia política hacia los organismos de derechos humanos, pero hacia referentes de la cultura, ¿no? Me parece que acá se está rompiendo con un pacto democrático de 40 años, que fue justamente dirimir los conflictos políticos en el marco de la democracia, ¿no? Ese fue el acuerdo, eso fue lo que surgió del juicio a las juntas. Después, bueno, más adelante cuando Néstor Kirchner, que hoy se cumplen 20 años del día que entregó la ESMA a los organismos de derechos humanos, deroga las leyes de obediencia de vida, punto final los indultos, se inician los juicios, ¿no? Fue habiendo una decisión política de afianzar los valores democráticos y de desterrar la violencia del marco de nuestras relaciones en comunidad. Sí. Y bueno, y este gobierno viene a poner eso en tensión, por eso me parece que es fundamental que la marcha de hoy sea enorme. Ayer en La Plata tuvimos una movilización grandísima, con muchísima adhesión de sectores que por ahí no son los que habitualmente participan, y bueno, y esperamos que en Plaza de Mayo, en todo el país, ocurra lo mismo, porque tenemos que ser claros en poner un límite a esto, ¿no? Sí. Y se va a marchar con el macrismo. Sí. Lucía, sí, ahí mencionabas al macrismo. Bueno, todos los gobiernos de receta o de corte neoliberal sabemos lo que produjeron. En la época del macrismo, todos los derechos que se habían conseguido en la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, ahí hubo un retroceso enorme, aumentó la desigualdad, aumentó la pobreza. Esos son los resultados de este tipo de modelo económico. Por eso hoy también, ¿no, Lucía, se marcha contra esta política económica que implementa Milei desde el 10 de diciembre? Por supuesto, yo te diría que es lo más grave, ¿no? Porque ya estamos hablando de hambre, en esto de la falta de entrega de alimento a los comedores, estamos hablando de situaciones muy críticas, de las infancias más empobrecidas de toda la historia de nuestro país, y esa es la centralidad. Bueno, lo decía Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar,
cuando hablaba de la miseria planificada. Sin duda, estas prácticas de violencia vienen de la mano del intento de instaurar políticas que avanzan sobre los derechos de las personas, que empobrecen, que precarizan las vidas y que por eso mismo requieren de la violencia para sostenerse, porque si no, de otro modo no sería necesario, ¿no? Así que ese yo te diría que es uno de los grandes ejes de esta movilización, porque también democracia es el acceso a un trabajo digno, a educación, a salud y por supuesto alimento, que es a la vida, ¿no? Bueno, algunos no están de acuerdo quizás con esta frase, pero en muchos sectores empieza a haber resistencia, una resistencia muy fuerte a este modelo, ¿no? Resistir es abandonar la quietud. ¿Dónde debe darse el debate? No solo en la plaza, no solo en la facultad. Hoy Hijos seguramente plantea un debate más amplio sobre este presente, ¿no, Lucía? Sí, mira, en todos los ámbitos, en los medios de comunicación es fundamental, porque gran parte del crecimiento de este proyecto político tuvo que ver con su expansión y su visibilización, primero en la televisión y después en el rebote de las redes sociales. En las redes sociales también hay que sostener los debates, porque sí, son un territorio también de la política, ¿no? Ya en este tiempo. En la escuela, nosotros una escuela, que era una práctica que hacíamos en el 95 y ahora nos vuelve por los estudiantes, en los barrios donde vivimos, ¿no? En los comercios, cuando nos cruzamos con otras personas. Claro. Hay que volver a politizar nuestra vida, porque si no lo que avanza es una indiferencia por el otro, una falta de empatía que a veces linda con la crueldad, y es muy peligroso eso en términos sociales, porque nos lleva a una situación de disolución, ¿no? De que no te importe nada de lo que pasa al lado. Y de ninguna manera eso es la vida en democracia. Nosotros, sí, entre las cuestiones por las que reivindicamos de nuestros viejos a las y los 30.000, también tienen que ver con esa preocupación que tenían por los otros y las otras, ¿no? Por ser conscientes de que lo social afecta tu vida personal también, ¿no? Y que cuanto más nos cuidemos y cuanto más el Estado nos garantice los derechos, bueno, seguramente mejores proyectos de vida vamos a poder desarrollar. Así que me parece central en este contexto retomar eso, traer eso al debate y bueno, y dar las discusiones en los ámbitos que a cada uno le toque transitar, con respeto, con amorosidad, con mucha comprensión, porque también hay que comprender que el voto a Milei, algunos y algunas lo habrán hecho con una decisión más consciente, pero en otros casos tuvo que ver con un cansancio, un hartazgo de ciertas situaciones, de falta de respuesta. Bueno, habrá que escuchar eso, trabajarlo, ver cómo se construye un proyecto común que tenga en cuenta también esas demandas, pero que sobre todo y ante todo no se corra del respeto irrestricto a los derechos humanos, que es la gran conquista de nuestro pueblo, que es lo que es motivo de orgullo a nivel internacional. Vos sabés que el paradigma argentino de derechos, lo decía la expresidenta Cristina Kirchner cuando recordaba esto de los 20 años que tenemos. La ESMA es patrimonio de la humanidad, pero no es patrimonio de la humanidad porque fue un campo de concentración, es patrimonio de la humanidad por lo que después se hizo con este lugar. Lucía, sí. Importante lo que remarcás. Hoy temprano nosotros leímos el mensaje de Cristina Kirchner, que hace mención ahora a lo que vos estás señalando. Ahora, la provocación del gobierno tampoco hay que dejarlo de lado en los últimos días. Esa conferencia de la ministra de Seguridad con Luis Petri, ministro de Defensa, señalando que las Fuerzas Armadas van a involucrarse en seguridad interior. La declaración de Victoria Villarruel diciendo que van a la palabra festejar en relación a lo que va a suceder hoy. Eso es una provocación permanente. Ahora, frente a la provocación, ¿cómo hay que actuar, Lucía? Y bueno, frente a la provocación hay que fortalecerse, hay que construir la contundencia de la masividad y también, bueno, en algunos casos hay que ironizar, ¿no? Digo, una compañera nuestra decía, sí, nosotros festejamos estar juntos, estar vivos, haber tenido los padres que tuvimos, y repudiamos el golpe de Estado, ¿no? Me parece que a veces también hay que desacralizar algunos discursos porque sabemos de qué pensamiento vienen construidos.
Y por otro lado, poner en contexto, digo, Patricia Bullrich anunció con Petri que las Fuerzas Armadas van a intervenir en seguridad interior, pero hay una ley que lo prohíbe en nuestro país, y hay un Congreso que está funcionando. Así que tendrán que llevar ese debate al Congreso y probablemente el resultado sea el mismo que el que tuvo el DNU en el Senado, que fue un rechazo, ¿no? Digo, sostener la institucionalidad democrática y ponerla en juego de manera permanente es también una tarea que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, porque esas instituciones están vigentes, la Constitución está vigente. Así que bueno, ellos pueden decir esas cosas, sí tienen, por supuesto, la legitimidad que les da ser el gobierno elegido por el pueblo, pero después eso lo tienen que validar en el marco de las instituciones de la democracia. Y bueno, y tendrán que derogar la ley que prohíbe, ¿no? Como también estuvo el rumor de los indultos. Sí, bueno, pero el indulto presidencial no es una facultad que se pueda aplicar a crímenes de lesa humanidad. Así que... Ahí coincido con vos, Lucía, el Congreso tiene que ponerle un freno a este avance de Javier Milei, como sucedió con el DNU y con la ley ómnibus. Me parece que ahí los diputados y senadores tienen un rol importante en el corto plazo, reitero, frente a las políticas de Javier Milei, ¿no? Independientemente del avasallamiento que hubo a la división de poderes. Gracias, Lucía, por este contacto. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en las plazas. Nos vemos en la plaza.